Bien, vamos a ver también ahora la función signo, ¿ya? La función signo de x la podemos expresar de la siguiente forma. F de x es igual a la función signo. Generalmente puedo utilizar simplemente su abreviación, SGN, signo de x, o puedo utilizar esta equivalencia, que básicamente es con la ayuda del valor absoluto. Es decir, tengo acá valor absoluto sobre x, ¿ya? Y esto, pero siempre y cuando x sea diferente de 0, ¿ya? Simplemente para evitar que haya división entre 0, ¿ya? Entonces, esta función básicamente, como su nombre indica, solamente da el signo a una función. Si bien, a todo número, si el número es básicamente número positivo, simplemente le va a asignar como función signo la unidad, ¿ya? Un valor 1. Y si fuera negativo el número, al aplicar la función signo, me va a dar el menos 1. O sea, lo que me indica es, solamente va a decir si es positivo o si es negativo ese número. ¿Ya? Básicamente podemos representarlo también, esta misma expresión, ¿ya? Acá podría agregar. Entonces la función signo básicamente la puedo representar también de esta forma. Es decir, va a valer 1 si x es mayor o igual que 0. Perdón. Solamente si es mayor que 0. Y bueno, va a ser menos 1 si x es menor que 0. Y bueno, cuando x es igual a 0, como su numérica no está definido el dominio en x igual a 0, entonces por lo tanto no existe ya la función en x igual a 0. Gráficamente sería lo siguiente. En este caso, para cualquier valor positivo siempre va a ser igual a 1 positivo. Y cuando es negativo cualquier valor de x, simplemente me va a dar menos 1. ¿Ya? Algo que sí no podríamos decir efectivamente en el punto 0 no existe la gráfica. ¿Ya? Entonces, si quisiéramos tal vez ser más precisos, igual que en la función signo, aquí debería ser un círculo, quiere decir que no hay valor en el punto 0, o sea, no hay valor, ¿no? Cuidado que tomemos directamente en 0, es 1, podemos decir también que es menos 1. Como no sabemos si es 1 o menos 1, directamente no está definida esta función signo.
Y mucho más por esto, porque tenemos este valor sobre este valor, no sabemos, es indeterminado, por lo tanto no existe. ¿Ya? Entonces, esto sería la función signo. Ya, lo que sí, si bien pareciera simplificar la operación, cualquier valor que ponga va a ser o positivo o negativo, pero podemos variar un poco la función. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos la siguiente función, por ejemplo, f de x igual a, debería ser, lo voy a poner primero así, igual a función signo de x menos 3. ¿Ya? Básicamente, ¿cuál sería el resultado de esta función? Para nosotros, algo que puedo hacer siempre, si nosotros tenemos desplazamos la variable x, en este caso le sumamos o restamos, simplemente implica desfasar la función. Entonces, de la función original lo que tenemos que hacer es recorrer 3 espacios, 3 posiciones, y en este caso, como es menos, se recorre hacia la derecha. Si fuera más, se recorre hacia la izquierda. También podríamos hacer su equivalente de este, que básicamente sería el valor absoluto de x menos 3 sobre x menos 3. Y si tomamos de esta forma, bueno, lo mejor que podríamos hacer acá es esto. La gráfica simplemente va a ser la misma que esta gráfica. Simplemente lo que recorre son estas funciones. Entonces te va a recorrer 3 posiciones, lo mismo que esto va a recorrer 3 posiciones. ¿No? Y básicamente tendríamos esto. Entonces, para que esté bien clara la idea, aquí va a ser el punto en 3. ¿Bien? Entonces solamente se recorre la gráfica. ¿Ya? Entonces no tiene mucha mayor diferencia, solo me va a dar el valor positivo o negativo de una función, básicamente. Con eso tenemos en todo lo que son funciones prácticamente especiales. Hay otras, bueno, en realidad más que aplicación de funciones, simplemente reconocer cuando algunas funciones son, por ejemplo, pares o periódicas, pero ya hemos visto generalmente muchas de las funciones, incluso cuando son pares, también en el caso de simetría, tienen una simetría con respecto al eje X o al eje Y, perdón. Entonces, tendríamos ya todo el contexto de funciones. A partir de acá ya tendríamos que ver, entonces, ya podemos ver completar la práctica y empezar a hacer algunos ejercicios. Entonces, el día de hoy vamos a ver algunos ejercicios un poquito más avanzados, diríamos, o más trabajados para entender ya lo que son, en contexto, todo lo que son las funciones. Ya, tenemos este ejercicio que queremos resolver, nos da una función que está compuesta por varias otras funciones en diferentes intervalos, ¿no?
y se nos pide graficar y era el dominio y el rango de esta función. Entonces vamos a ir paso por paso, ir graficando cada una de estas funciones. La primera función es una función de función distancia. Y hemos dicho, recordamos la función distancia básicamente es una gráfica de este tipo y tiende a llegar a un número, nos va a dar la distancia básicamente al número, al entero más próximo, ¿no? Entonces, eh, va a tener un valor hasta llegar hasta cierto punto, generalmente a la mitad del número entero, y luego, si estamos en el otro camino, tendría que ir hacia abajo. Esa es la relación. Lo que tenemos ahora acá es para la función 2x, la diferencia con la parte entre de 2x, tenemos que ser más precisos, es decir, cuando x, por ejemplo, fuera un medio, ¿no? Un medio por 2 va a seguir siendo 1. Entonces ya llegamos a la parte entera. Entonces, ¿cómo iría la gráfica? Y aquí fácilmente lo podemos hacer. Bien. Si fuera la función normal, decimos esto para nosotros va a ser, por ejemplo, eh, a ver, en unidades, 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Y este sería, entonces aquí sería la mitad, ¿ya? ¿Qué nos indica? Cuando, por ejemplo, es 0, obviamente va a ser 0. Si fuera solamente x, dice, cuando es menor un medio, básicamente llegamos hasta este punto y luego volvemos a bajar hasta acá, ¿ya? Pero como en este caso tenemos una multiplicación por 2, por ejemplo, si yo tengo 2 por 1, 2 por un medio, ya me va a dar 1, ya va a ser directamente, voy a llegar más rápidamente al límite inferior. Lo que quiere decir entonces una multiplicación en una función distancia, si en lo normal tenía esto, ya a la mitad, es decir, hasta un medio, llegaba acá y bajaba de esta forma. Esto es la función distancia, solamente de x. ¿Qué sucede cuando yo multiplico por un 2? Es decir, más rápido llegaría a este punto. Entonces quiere decir que esto, más bien, lo tendría que adelantar acá. Y lo propio, este punto de acá vendría de esta forma. ¿Ya? ¿Por qué hacemos esto? Porque de esta forma, básicamente, la gráfica está llegando más antes a, a la posición, perdón, aquí creo que está muy pequeñito el gráfico para poder reflejar. Voy a tratar de cambiar de escala, es decir, que sea cada uno la mitad y esto que sea 1, ¿ya? Entonces mejor voy a poner así, esto que sea 1. ¿No? Entonces aquí igual tendríamos 1. ¿Ya? Entonces, la gráfica normal de la función distancia nos dice llegamos hasta la mitad y de esta forma llegamos hasta la otra mitad, ¿no? Básicamente hacemos esto, a un medio justo en la mitad y tendríamos esta gráfica. ¿Qué sucede cuando yo le multiplico por 2? Lo que decíamos, cuando llega a 2, entonces en un término normal, en vez de tener un solo triángulo, debería tener
dos triángulos. ¿Y esto es por qué? Porque la función mucho más rápido va a llegar a un número entero, ya sea al 0 o al 1, ¿no? Entonces, esto va a hacer que la gráfica se reduzca de esta forma. ¿Ya? Y de la misma forma hacia el lado derecho, al lado izquierdo. Entonces, si nosotros tenemos esta forma, tendría que suceder también lo mismo en este lado. ¿No? Entonces, básicamente en un valor de 1, entonces van a entrar dos triángulos. En lo que antes en una función normal solamente entraba uno, ¿ya? Entonces ahora van a ver dos triángulos. Básicamente esa sería la función 2x. Pero, ¿qué nos indica? Que esto es cuando x es menor o igual que menos 5, ¿no? Entonces, como esto es menor o igual que menos 5, básicamente diríamos que esto va a suceder. Acá tengo 1, 2, 3, 4. Bueno, tendré que recorrer un poco más. 5, no. 1, 2, 3, 4 y un poco más. ¿Ya? Bueno, acá necesariamente mi gráfico va a tener que ser más alargado. Y aquí voy a... aproximadamente, ¿no? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces la gráfica vendría... Tendríamos que recorrer hasta ahí, ¿ya? Entonces, básicamente, como es menor o igual que 5, entonces desde aquí hacia allá, ¿ya? Hacia este lado prácticamente no existiría esta función. Bueno, siguiente paso que tenemos que hacer, tengo que hallar la función x más 5, ¿ya? Lo propio. Para esta función f de x más 5, primero, si hacemos la gráfica de x, les mencionaba, era de esta forma. La función gráfica de x va así, ¿no? Hacia arriba y hacia abajo. Pero vamos a ver, sí. Cuando decimos que es x menos x más 5, quiere decir que recorre 5 posiciones, ¿ya? Es decir, va a recorrer, ¿cuántas posiciones aquí? 1, 2, 3, 4 y 5, ¿ya? Obviamente esta gráfica continúa hacia arriba y hacia abajo, pero vamos a ver el intervalo. El intervalo me dice que solamente está de mayor que menos 5, es decir, desde acá hasta 0. Entonces necesariamente tendría que esto llegar hasta ahí, ¿no? Aproximadamente desde menos 5 hasta 0. Ojo, aquí esto es menos 5. ¿No? Entonces, básicamente también va a llegar aquí hasta el valor de
5. Así. Entonces, ya hemos construido esta gráfica y esta gráfica. Y esta llega hasta 0. Ahora bien, lo que nos falta aquí crear es la función, en este caso, parte entera, ¿no? De x menos 1. Si recordamos bien, lo propio, la función parte entera simplemente sería de x, empezábamos acá, hasta 1, ¿no? Hasta 1, luego otra vez de 1 hasta acá. Y de esta forma era la función parte entera, pero solamente de x. Como esto es x menos 1, simplemente lo que haría es esto vamos a recorrer. ¿Hacia qué lado? Como es menos, recorremos hacia la derecha. Entonces voy a recorrer hasta una posición. Y básicamente tendríamos esta gráfica. Y esto me indica justamente desde 0 hasta 3. Entonces 1, 2, 3. Hasta aquí acabaría esta gráfica. Y nos falta la función signo.